Mm. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en una conferencia más de Casabody. Em, Me gustaría que en los comentarios me pusieran si pueden escucharme, si está todo bien con el sonido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Sí, logran escucharme, ¿todo está bien con el sonido? Muy bien. Muchísimas gracias por confirmarme. Pues me presento para quienes no me conocen, soy Estefanía Torresillas, soy psicóloga clínica aquí en Casa Body y el día de hoy me toca estar de nuevo con ustedes dando un tema súper interesante y súper importante para nosotros, para el trabajo que hacemos aquí con las adicciones y esperando de nuestra parte que sea informativo, que sea entendible. Cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo pueden ir haciendo y yo eh, pues voy a tratar de irlos contestando, ¿va? Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama distorsiones cognitivas y me gustaría empezar eh, pues hablando un poquito sobre qué es la cognición, ¿no? Partiendo de a qué se refieren estos procesos y entonces después ahora sí explicar qué pasa con la distorsión. Y bueno, la distorsión es toda habilidad para procesar la información desde la percepción y la experiencia. La cognición o los procesos cognitivos son una serie de procesos que, que tienen que ver con cómo nosotros vamos aprendiendo sobre diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y utiliza factores o intervienen factores como la memoria, el razonamiento y el aprendizaje. Desde que estamos chiquitos empezamos nosotros a tener este desarrollo, ¿no? Estos procesos cognitivos. Y puede ser algo tan simple, por ejemplo, como el hecho de que, pues, un bebecito, ¿no? Un niño de 2 años, a lo mejor, no sabe lo que puede llegar a ser un peligro para él, ni lo que no es un peligro, ¿no? Y el niño va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, se le enseña a lo mejor que si se encuentra una araña tiene que tener, precaución, tiene que tener cuidado, que ciertas cosas, ciertas áreas, son antihigiénicas, no son limpias, que no hay que tocar, que no hay que etc, etc. Entonces, para esto necesitamos cierta experiencia, necesitamos vivirlo o necesitamos, a lo mejor también de lo que nos cuentan, de lo que nos platican, nosotros también vamos generando esa experiencia, ¿no? Entonces, lo vivimos, interviene ahí la atención, por ejemplo, prestamos atención a cierto estímulo y en nuestra memoria se va almacenando esa información, utilizamos el razonamiento, ok, cómo vamos a procesar esta información y de esa forma vamos a generar un aprendizaje. Ese es un ejemplo súper sencillo que, que pues así, incluso para esas cosas tan pequeñas utilizamos estos procesos, ¿no? Y obviamente también para todas las ideas, para todos los pensamientos que nosotros tenemos en relación de todo, pues de nuestra vida, ¿no? De mi relación con las otras personas, de mi relación conmigo misma, de la relación que tengo con mis amigos, con compañeros de trabajo, etc, etc, ¿no? Y dice aquí, permite al cerebro establecer una idea acerca de un estímulo y es directamente responsable de la toma de decisiones. Como vamos generando este aprendizaje, entonces con base en ello, pues vamos a aprender o vamos a nosotros a tomar cierto tipo de decisiones, no siempre las mejores, no siempre las más correctas o adecuadas para nuestro futuro, pero con base en ello nosotros vamos a decidir qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué tengo que sentir? Ajá, muy bien. Am, y eso, ¿no? Los procesos cognitivos son procedimientos para adquirir e integrar nuevos conocimientos y toma de decisiones en consecuencia. Todas estas funciones trabajan conjuntamente para integrar el conocimiento y crear una interpretación del mundo. Entonces,
nosotros vamos a ir interpretando toda esta información con base en lo que nosotros vayamos viviendo y en lo que se nos va diciendo, en lo que vamos escuchando, en lo que vamos viendo, ¿no? Por eso, aunque dos personas vivan exactamente el mismo acontecimiento, la interpretación que cada una de estas personas le va a dar va a ser bien diferente, ¿no? Y lo hemos visto aquí en un montón de situaciones, ¿no? En donde, de cierta forma, cuando a un paciente se le da un tipo de confrontación y a lo mejor a otro paciente se le da el mismo tipo de confrontación, un paciente puede tomarlo de forma de crecimiento, con una postura abierta, con una postura receptiva, y otro paciente puede tomarlo como un ataque, como me odian, como solamente quieren sabotearme. Y esta interpretación, estas ideas que se tienen, pues es con base en lo que han vivido a lo mejor, ¿no? O en lo que su experiencia, en cómo ellos han interpretado este tipo de situaciones. Ok. Para la cognición o para estos procesos, digamos, hay varios componentes de esta cognición, ¿no? Están estos procesos básicos y en la siguiente diapositiva vienen unos que son más complejos, ¿no? Los procesos básicos son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. ¿Y qué son estos, cada uno de estos? Así rapidísimo, ¿no? La sensación es cómo yo voy a adquirir, voy a tomar ciertos estímulos de mi exterior o del interior, ¿no? ¿Y cómo voy a percibir esto? Pues a través de los sentidos. Lo que observo, lo que huelo, lo que escucho, lo que alcanzo a tocar, es cómo entra esa información en mí a través de mis sentidos. Ajá. La percepción es esta información que yo estoy como tomando con mis 5 sentidos, ahora yo cómo la voy a, digamos, como a interpretar de cierta forma, cómo la voy qué sentido le voy a dar a esta información, digámoslo así, ¿no? La atención tiene que ver con el foco que yo le voy a dar a los estímulos, ¿no? Como la discriminación hasta cierto punto. Y esto es bien importante, ¿no? A veces vemos como dentro igual, ¿no? De una retroalimentación a un paciente, se le pueden dar tanto aspectos positivos como aspectos negativos y muchas veces el paciente, su atención se centra únicamente en lo negativo, ¿no? Entonces, este es algo que también, pues, es importante, súper importante en estos procesos, ¿no? Cómo discriminan cierta información y solamente toman alguna otra, ¿no? Lo negativo o a veces lo positivo, ¿no? No me enfoco en todas mis áreas de oportunidad que se me está dando, mi foco de atención va a discriminar y voy a únicamente a poner atención en que pues voy bien, me dijeron que voy bien y sí, ya no pongo atención en, pero tienes todas estas áreas de oportunidad, ¿no? Y la memoria pues es todo lo que mi cerebro, todo lo que mi mente va almacenando de esta información para después, a lo mejor en un futuro, volver a traerla al presente, ¿no? Y los procesos más complejos serían el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, ¿no? El pensamiento es cómo voy a ir desmenuzando toda esta información que ya adquirí con base en los procesos básicos, cómo lo voy a interpretar, cómo lo voy a razonar, ¿no? El lenguaje, pues es este proceso que nos permite comunicarnos, ¿no? Y no nada más a través de las palabras. Muchos de los pacientes se comunican a través de cómo se les percibe en su postura muchas veces, ¿no? También los gestos que hacen, a través de los gestos muchas veces nos damos cuenta que no están de acuerdo, no están de acuerdo con la retroalimentación que se les está dando, con lo que se les está diciendo, que hay cierto disgusto, a pesar de que no digan ni una sola palabra, pues el lenguaje no nada más es verbal, ¿no? Sino también es corporal, a través de señas, a través de nuestro movimiento, de nuestra postura. Y la inteligencia, pues es este proceso aún más complejo, ¿no? Como el que nos permite, digamos, asociar una cosa con otro. Ya es como el proceso que nos permite tomar una decisión con base en la información que voy guardando, el que me permite descartar ciertas cosas,
Y muchas veces también se ve sesgado pues por el consumo de sustancias, ¿no? Y no porque sean menos inteligentes, sino porque a lo mejor la dirección que le dan a su toma de decisiones van muchísimo más encaminadas a lo que sea justificar su consumo, ¿no? A no aceptar que tengo una adicción, a seguir consumiendo porque solamente veo lo positivo que me da la sustancia, como pues me relaja, o pues es la que me permite trabajar aún más, es la que me da más energía. Y con base en esto, pues es que empiezan a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, ahora sí, las distorsiones cognitivas, ¿qué son? Son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Ajá. Todo mundo procesamos la información con base en nuestra propia experiencia, ¿no? Con base en lo que yo he vivido, con base en lo que he visto en mi familia, con base en lo que he escuchado. Y de alguna forma, todas las personas tenemos distorsiones cognitivas, todas las personas. Sin embargo, estas afectan aún más, o digamos que tienen alguna distorsión aún más grande o son muchísimo más repetidas o mucho más intensas en personas que tienen algún tipo de trastorno de depresión, de ansiedad y en este caso, pues, trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Em, ¿Por qué? eh, Tiene que ver con, a lo mejor, con sus vivencias que tienen desde niños, desde chiquititos, las interpretaciones, el tomarme siempre las cosas personal, a lo mejor porque así se me enseñó desde chiquito, a lo mejor se me sobreprotegió y ahora creo que soy el centro de atención de todos lados, y aprendo a ser muy egoísta, muy ególatra, muy soberbio, ¿no? Y esto es una distorsión cognitiva, ¿no? Y entonces aún más afecta todavía el consumo, ¿no? Es como, eh, es consecuencia, es una causa, pero también es una consecuencia, ¿no? La consecuencia es que se puede agravar más o las distorsiones pueden estar aún más presentes, digamos. Son malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Dice, son el resultado de nuestras experiencias previas y nuestra propia manera de interpretar las situaciones. Dependen directamente de cómo vemos el mundo, ajá, cómo se nos ha enseñado a ver el mundo, ¿no? Y yo ahorita les mencionaba sobre a lo mejor una persona que estuvo sobreprotegida, ¿no? Y que entonces se le enseña, o no es que se le enseñe, no se le dice directamente, tú eres el centro de atención, pero con base o utilizando todos estos procesos cognitivos que acabamos de ver, estos componentes, pues la persona interpreta a su forma y para su conveniencia que él es el centro de atención, ¿no? Que él es lo más importante, que manipulando siempre va a llegar a lo que él desea, a lo que él necesita en ese momento y se va a enojar y a su manera de adulto va a ser berrinche cuando no consigue lo que quiere, ¿no? Estos pensamientos ocultan, ignoran o disfrazan la realidad y harán estériles nuestros esfuerzos para conseguir lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, para las personas que tenemos esta distorsión cognitiva, cuando nosotros verbalizamos nuestro pensamiento, nuestras ideas que tenemos, pueden sonar súper lógicas para nosotros, ¿no? Para nosotros puede ser lo más lógico, incluso pues nosotros mismos nos creemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas y vamos a hacer todo lo posible para manipular eh, y que la otra persona vea mi postura, yo voy a estar cerrada a ver la postura de la otra persona y voy a querer que siempre se vea como yo estoy viendo la situación, ¿no? Entonces, muchas veces se complica cuando queremos hacerle ver a un paciente como, mira, tal vez no es como tú lo estás interpretando, tal vez no es como tú lo estás viendo, porque para esta persona es muy real, ¿no? Y justo estos pensamientos van a disfrazar la realidad y harán que la persona se la crea, ¿no? Y que posiblemente pueda incluso llegar a ser creíble para otras personas en este afán de aferrarse a la idea, al pensamiento y llegan a manipular. Ujú.
Los pensamientos automáticos están asociados con sentimientos negativos o conductas disfuncionales y son creíbles para el individuo. Los pensamientos automáticos son estos pensamientos o estas ideas que se nos vienen a la cabeza tras un estímulo y que son, digamos, sin filtro, pues así, tal cual viene, tal cual se nos aparece y muchas veces a través del discurso del paciente, ¿no? De la persona, nos podemos dar cuenta de estos pensamientos y estos nos guían y nos hacen ver qué tipo de distorsión puede tener la persona, ¿no? Entonces, pensamientos automáticos como seguramente lo está diciendo por mí, me odia, esta persona me odia y por eso me está evidenciando y no quiere que yo crezca y etc, etc, ¿no? Como seguramente se trata de una distorsión que tiene que ver con personalizarme, ¿no? Como yo me voy a atribuir todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Recordando que pues los adictos son soberbios, ¿no? Como piensan que tal vez todo tiene que ver con ellos o que ellos están en este banquito de yo lo sé todo y incluso cuando el otro está hablando, yo ya sé que está hablando de mí, ¿no? Se atribuyen todo esto, ¿no? Entonces, estos pensamientos automáticos es así, tal cual llega el pensamiento, tal cual llega la idea, y es como una guía, digamos, que nos va a ayudar a llegar al trasfondo, a cómo o de qué distorsión cognitiva se trata este tipo de pensamiento, en donde pudiéramos clasificarlo. Y bueno, ahora sí, tratando como una por una de las distorsiones cognitivas. El día de hoy me gustaría ver 17 y me voy a ir deteniendo en algunas, sobre todo en las que pues hemos visto mucho más en las adicciones, ¿no? En estos pacientes con los que trabajamos. Y el primero se llama lectura del pensamiento. Supone que sabe lo que la gente piensa sin tener prueba suficiente de ello, ¿no? Y muchas personas nos comparten, ¿no? Yo pienso que piensan. Yo pienso que mi compañero piensa que yo, eh, X cosa, ¿no? Piensa que yo no soy lo suficiente, pienso que piensa que yo estoy enojado o pienso que, y entonces de alguna forma suponen sin tener ninguna evidencia real. A lo mejor por algún gesto que hizo, alguna seña que hizo, porque me saludó de forma diferente y voy a distorsionar toda esta realidad que está sucediendo, porque a lo mejor sí es real que me hizo cierto gesto, sí es real que me saludó de forma diferente, pero no sé o no puedo asegurar que tiene que ver conmigo. Tal vez el compañero tuvo un mal día y por eso me saludo diferente, pero entonces yo ya estoy pensando que él piensa que tal cosa, ¿no? Que pienso que piensa que estoy enojada, pienso que piensa que no le convengo como amistad, pienso que piensa que que él es mejor que yo, este tipo de cosas, ¿no? Y como les digo, puede haber un estímulo que sí es real, es decir, sí hubo un gesto diferente, pero la información, al menos como yo la estoy interpretando, ahí ya está la distorsión. Ajá. La adivinación del futuro. Predice el futuro, lo que las cosas, cree que las cosas van a empeorar o que existe algún tipo de peligro, ¿no? Y muchas veces, igual pasa mucho aquí, que se están preocupando, que están angustiándose muchísimo por lo que va a suceder en el futuro y muchas veces se van a a los peores escenarios, ¿no? En el futuro ya no voy a poder hacer los planes que tenía y es que yo quiero estudiar, por eso ya me quiero ir y la carrera va a cerrar y ya no me van a dar, ya no me van a aceptar y bueno, se enfocan mucho en situaciones que aún no están pasando, que no están sucediendo y muchas veces me enfoco más, ¿no? Y trato de ver lo que va a suceder en el futuro, porque no quiero concentrarme en lo que está sucediendo el día de hoy en mi presente, ¿no? Porque me es más fácil justo
justificarme con que ya me quiero ir porque el futuro, porque la carrera, porque el dinero, porque el trabajo, que hacerme responsable de lo que el día de hoy me toca, ¿no? O también son pacientes que regularmente, y lo hemos mencionado en otras conferencias, pues hay una patología dual, digámoslo, y es muy común que además de la adicción, pues tengan algún tipo de depresión, alguna ansiedad, algún otro tipo de trastorno, ¿no? Y basándonos, ¿no? En la ansiedad, soy una persona con ansiedad, me es mejor tratar de adivinar lo que va a suceder en el futuro, porque si no pienso todos los escenarios posibles, no voy a estar tranquila. Y regularmente me voy a lo peor que puede pasar, ¿no? Allá afuera mi mamá se va a accidentar, mi papá le va a suceder tal cosa, mi hijo, mi hermana, mi esposa, mi pareja, lo que sea, ¿no? Y entonces predicen el futuro de alguna forma, ¿no? Eh, Pensamientos catastróficos. Esta es muy similar a la del futuro, ¿no? Y es como, mm, cree que lo que acaba de pasar, ¿no? Alguna situación, no sé, digamos que ah, hubo algún tipo de incidente, algo diferente en el día, y cree que lo que acaba de suceder es lo peor que ha sucedido, ¿no? Ha sido el peor acontecimiento o que está por venir algo y que no va a poder tolerar lo que va a suceder, ¿no? Hace poquito, uno de los pacientes se quedó muy angustiado porque vino su familiar a visitarlo, estuvieron aquí un rato y su familiar se tenía que regresar a la ciudad de donde ellos venían y esta persona se quedó muy angustiada porque, qué tal que tienen un accidente o la carretera que van a agarrar es muy peligrosa, y lo que está sucediendo, y muchas veces es, pues, este tipo de distorsión, ¿no? Va muy encaminada a la anterior del futuro, pero no está sucediendo aún nada, todavía no le dan ninguna noticia de absolutamente nada y esta persona ya está catastrofizando, ¿no? Ya se está imaginando el peor escenario posible. El etiquetado le asigna atributos negativos globales a otros o a sí mismo, ¿no? Como me compartía ahorita uno de los compañeros, como esta persona ha tenido mucha dificultad para quitarse la etiqueta de drogadicto, ¿no? Para quitarse realmente esta etiqueta y decir, bueno, soy una persona con una enfermedad, con la enfermedad de la adicción, pero quitarme esta etiqueta de soy el más malo, de soy el más drogadicto, de soy la persona que no puede y de alguna forma nos vamos etiquetando, ¿no? Nos vamos poniendo adjetivos que a veces no nos permiten seguir avanzando porque ya tengo esa etiqueta, ¿no? Y porque no hay forma alguna de que se me pueda quitar. Y la siguiente sería descartar lo positivo y el filtro negativo. Estas igual son muy similares. Descartar lo positivo es afirmar que sus logros positivos o los demás son triviales o son irrelevantes, ¿no? Y el negativo se enfoca casi exclusivamente en lo negativo y prácticamente no reconoce nada positivo, ¿no? Y a veces no tiene nada más que ver con lo que me adjudico que es solo con los logros, ¿no? Sino con las cosas buenas que van pasando, ¿no? A veces tuve el peor día de mi vida, ha sido el peor año, ha sido el peor mes, porque solamente estoy filtrando lo negativo y estoy descartando todo lo positivo, ¿no? No recuerdo que a lo mejor puedo agradecer porque el día de hoy tuve una conversación grata con un compañero, aprendí algo diferente de mi enfermedad, el día de hoy no me estoy drogando, el día de hoy no están consumiendo allá afuera, no están en un fondo de sufrimiento como lo han llegado a estar y solamente se enfocan en lo negativo, ¿no? Descartan totalmente lo positivo y, y de esta forma, digamos que llegan también a distorsionar su pensamiento. El siguiente sería la sobregeneralización. Percibe un patrón negativo generalizado basándose en un solo incidente, ¿no? Es con una sola situación que suceda, ahora yo voy a generalizar que todo va a ser así,
¿no? Em, y no hay una evidencia suficiente que respalde este hecho, ¿no? Y el pensamiento dicotómico consiste en el todo o el nada. Este también, digamos, llega a ser un poco similar al otro y es considera los eventos o a las personas en términos de todo o nada, de blanco o negro, ¿no? Y son, digamos que la distorsión está cuando yo creo que como no logré el día de hoy levantarme temprano para hacer mi servicio, ya todo está mal y no puedo tolerar esta frustración y es como un bucle que me lleva a el día de mañana y el día de pasado mañana tampoco hacerlo porque entonces ya todo está mal, ¿no? Es todo o nada y no me doy la oportunidad de ver que dentro de este blanco y negro hay un montón de grises, ¿no? Hay muchísimos matices y colores en medio de esto y que no nada más es uno u otro, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la frustración que les genera, ¿no? Si no logro hacer tal cosa, entonces ya todo está perdido, ¿no? Y muchas veces ellos mismos se ponen objetivos o metas que no es que no sean alcanzables, pero digamos el tiempo en el que se lo ponen tal vez es muy poco, ¿no? Es un, no sé, me quiero recuperar, en 3 semanas quiero comerme todos los libros que haya y voy a leer, se ponen el propósito a lo mejor de leer 10 libros y como no lo logran, entonces ya abandonan todo, ¿no? Porque es el pensamiento dicotómico. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es todo o es nada? Los deberías y la personalización. Los deberías tiene que ver con interpreta eventos en términos de cómo las cosas deberían ser en vez de simplemente centrarse en lo que son, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, pero debería de estar allá afuera, debería de cumplir las expectativas que me pone mi familia, debería de cumplir con otro rol que no sea estar aquí en un centro de rehabilitación, ¿no? Y están todo el tiempo en el debería, y a lo mejor es una forma también de no responsabilizarse de lo que sí pueden hacer el día de hoy, ¿no? De aceptar las cosas como son. Debería de estar allá afuera y no estar aquí y tiene que ver también con otro tipo de distorsión que es la culpa, culpar a los demás, ¿no? Como, entonces, las personas culpables de que yo esté aquí el día de hoy son mis familiares porque ellos son los que me metieron, ¿no? Yo no debería de estar aquí, sino debería de estar haciendo otras cosas. Y la personalización se atribuye una culpa desproporcionada por los eventos negativos que le ocurren y no logra ver que algunos son causados por otras personas, ¿no? Entonces, de repente igual estamos en sesiones grupales, estamos en sesiones donde hay más miembros de la comunidad y uno de los pacientes comparte una situación, ¿no? Estoy molesto por tal situación y lo hace al aire, digamos, hace una observación para su comunidad al aire y pues incluso a él mismo, ¿no? Quisiera que nos hiciéramos más responsables en este y en aquel otro sentido. Y otro de los pacientes se atribuye esa, digamos que esa recomendación, esa sugerencia, ¿no? Y se llega a molestar por el comentario de su compañero. No lo hizo directamente, pero él se lo está atribuyendo a sí mismo, ¿no? Y justamente sucedió el día de ayer, estábamos en una sesión, uno de los pacientes quería invitar a su comunidad a que se hicieran más responsables en el trabajo, a que pues hicieran lo que les tocaba hacer, a que no se salieran por una o cualquier otra situación. Y otro de los pacientes que en ese momento estaba pasándola emocionalmente no muy bien, no muy grato, se atribuye ese comentario y se molesta con su compañero, ¿no? Y se molesta y él sí se lo verbaliza, ¿no? Y le comenta, si quieres decirme algo, dímelo aquí directamente, ¿no? Entonces, el otro compañero, el otro paciente nunca mencionó nombres, él hizo un comentario al aire y lo decía a lo mejor por otras situaciones, ¿no? Pero esta persona, este paciente en ese momento emocionalmente no la estaba pasando bien y se atribuye, ¿no? Se personaliza con esos comentarios, ¿no? Y a veces utilizan esta distorsión y se molestan con el otro
o con la otra, o con la familia, etc. O con incluso con los terapeutas, ¿no? Atribución de culpabilidad. Digamos que este es contrario al de personalización y tiene que ver con, culpo a los demás en lugar de yo responsabilizarme por lo que me toca, ¿no? Y entonces aquí también, pues hay muchísimos ejemplos. Uno de ellos es un paciente con una resistencia desde que llegó aquí al proceso, tiene una resistencia muy fuerte al proceso, al tratamiento, y prefiere culpar a todo mundo quien esté en su alrededor, a su familia, a sus papás, culpa a ellos de que él esté aquí, él no acepta que tenga un problema de adicción, culpa a su comunidad de cuando la pasa mal, a sus compañeros, culpa a los terapeutas, ¿no? Pero él no logra hacerse responsable de las consecuencias que su enfermedad lo llevó a tener, ¿no? Como no logra responsabilizarse y no logra aceptar, posiblemente sí tengo un problema, ¿no? Posiblemente sí tengo esta enfermedad y no logra reconocer todas estas consecuencias que tuvo, ¿no? Digamos que no, es como si no las recordara, porque incluso se le pueden verbalizar, pero él está totalmente cerrado, no quiere escuchar y no quiere aceptar su parte de la responsabilidad, porque es más fácil culpar a los demás que a lo mejor hacer lo que le toca, ¿no? Levantarse temprano, asistir a las sesiones, compartir de él mismo, conectar emocionalmente, entrar realmente al proceso, porque este es un proceso verdaderamente pesado, ¿no? Es emocionalmente doloroso, está cargado de emociones y claro, no están solos, están siempre acompañados, pero hacerse responsable de este proceso no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es más fácil culpar a las demás personas que hacerme responsable de lo que me toca. Ujú. La comparación injusta interpreta los eventos en términos de patrones poco realistas, centrándose principalmente en que otros lo hacen mejor, ¿no? Entonces, muchas veces igual sucede que se comparan mucho con otros procesos, ¿no? ¿Por qué mi compañero sí y por qué yo no? ¿O por qué yo sí y él no? Muchas veces incluso pues también les hemos dicho como cada proceso es diferente, tomando en cuenta esto que les mencionaba en un principio, ¿no? Podemos vivir exactamente lo mismo, pero la interpretación siempre va a ser diferente porque nuestras vivencias han sido diferentes, ¿no? Entonces, aquí comparten la misma enfermedad y se centran en la similitud de la enfermedad, sin embargo, claro que han tenido vivencias diferentes y con base en eso el proceso también va a ser de forma individual, ¿no? La familia de cada uno de los pacientes que está aquí es diferente, ¿no? Las consecuencias que cada uno ha tenido aquí pues han sido diferentes y con base en eso va a ser su proceso, ¿no? Con la respuesta que van teniendo, con las dificultades que van teniendo, ¿no? Pero pues incluso es complicado para ellos y suelen compararse mucho entre ellos, ¿no? Con el proceso del compañero. ¿Por qué mi compañero ya puede salir a trabajar y yo no? ¿Por qué mi compañero puede hacer menos servicio que yo, ¿no? Entonces se centran mucho en compararse y tiene que ver con lo mismo, ¿no? La dificultad que se tiene a veces para hacerse responsable de su propio proceso. Me es más fácil voltear a ver al otro y compararme y a lo mejor hacerme chiquito y decir que la vida es injusta o que el proceso es injusto, que entrarle realmente a lo complicado que en sí es el proceso. El siguiente sería orientación hacia el remordimiento. Se focaliza en la idea de que podría haber obtenido mejores resultados en el pasado en vez de centrarse en su buen rendimiento en el aquí y en el ahora, ¿no? Y va exactamente de la misma, ¿no? Prefiero no responsabilizarme de lo que puedo y debo de cambiar el día de hoy y prefiero seguir en la culpa, en el remordimiento de lo que sucedió, de mis consecuencias. Y y ahí me quedo en la culpa, en es que le hice daño a mi familia, es que me hice daño a mí mismo, es que no voy a poder porque no he podido.
y no se concentran a lo mejor en los cambios que pueden empezar a hacer el día de hoy, ¿no? Y pasa pues con todos, ¿no? Les mencionaba en un principio, realmente todos llegamos a tener este tipo de distorsiones cognitivas, ¿no? No nos es fácil responsabilizarnos de nuestro propio proceso. A mí, a lo mejor como paciente, digamos, no me es fácil responsabilizarme y mejor responsabilizo o me quedo en el remordimiento y responsabilizo a mi familia y yo como familia igual. No me responsabilizo de mi propio proceso, de mi codependencia y mejor hago responsable o culpo a mi familiar adicto, ¿no? Y me quedo siempre en el remordimiento, en lugar de atender esa codependencia o esa adicción. Y el siguiente sería, ¿y qué sí? O el y sí, ¿no? Que muchas veces es, pues es que no acepto que estoy en un proceso de rehabilitación, no acepto que estoy en un proceso para trabajar mi codependencia, pero ¿qué tal si, no? Y si este programa no es para mí, y si buscara una solución diferente, ¿no? Y también se ve muy común aquí. Hace poquito llegaba un paciente y en una sesión grupal nos compartía que pues él llegó aquí por su propia voluntad, él pidió la ayuda, sin embargo ya era como su primera o segunda semana y compartía, bueno, pero he estado pensando que a lo mejor si hubiera ido a grupo, a lo mejor no tendría que estar el día de hoy aquí, porque pues en realidad mis consecuencias, y empiezan a minimizar las consecuencias que tenía, ¿no? Y él compartía, mis consecuencias tal vez no han sido tanto con mi familia, no ha sido la violencia y no he tenido temas legales y no he tenido y volvíamos a lo mismo, ¿no? Se comparaba mucho a lo mejor con otro tipo de consecuencias, pero no volteaba a ver y minimizaba las consecuencias que él tenía para él mismo, ¿no? En su propia persona. Era una persona que se aislaba, que no salía ya de su casa, que solamente pensaba en el consumo, que ya no disfrutaba nada, que descuidó sus estudios por solo estar consumiendo y aún así llegaba esta distorsión cognitiva de, ¿y si hubiera ido a grupo y no hubiera entrado en este proceso? ¿Y si así lo hubiera logrado? Y yo le mencionaba, ¿no? Bueno, seguramente lo hubieras podido intentar, pero no lo hiciste, ¿no? El día de hoy ya estás aquí y a lo mejor si lo hubieras intentado, pues no hubiera funcionado, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor ellos han intentado realmente dejar de consumir por su propia cuenta y no lo han logrado porque necesitan una ayuda, ¿no? El siguiente sería el razonamiento emocional y la inhabilidad para confirmar. El razonamiento emocional lo escuchamos igual mucho aquí, ¿no? A veces es estarles repitiendo y estarles diciendo constantemente a los pacientes que es bien diferente pensar que sentir, ¿no? Pero lo dicen desde siento que la otra persona va a venir y me va a golpear, ¿no? Y bueno, eso es lo que tú estás pensando, pero no es lo que estás sintiendo. A lo mejor sientes angustia, a lo mejor sientes preocupación, ansiedad, etcétera, pero no es lo que se está sintiendo que el otro va a llegar, ¿no? Ese es un pensamiento, ¿no? Y dice, ¿no? Permite que sus sentimientos guíen su interpretación de la realidad. Y la inhabilidad para confirmar. Rechaza cualquier evidencia o argumento que pueda contradecir sus pensamientos negativos, ¿no? Aquí se me ocurre mucho, pues justo, ¿no? Como la negación con la que muchas veces llegan y es esta inhabilidad para confirmar que realmente tengo una enfermedad, que realmente tengo una adicción y a pesar de que se me se me enseñen, se me verbalicen las evidencias que se tienen. Yo no quiero creerlo, no quiero abrirme y solamente quiero quedarme con mis propios argumentos, ¿no? Voy a rechazar cualquier otro argumento que me traigan y no voy a aceptar que tengo un problema de consumo. Y el otro sería el foco en opiniones propias y ajenas. Se evalúa a sí mismo, a los otros y a los eventos en términos de blanco o negro, en vez de simplemente describir, aceptar o comprender. Se la pasa todo el tiempo juzgándose a sí mismo y a los demás con base en sus propios criterios arbitrarios y pensando que
tanto usted como los otros no cumplen con sus expectativas. Se centra tanto en sus propias opiniones como en las ajenas, ¿no? Y entonces aquí el foco de atención, digamos, está en lo que, en las expectativas que yo tengo de mí mismo o en las expectativas que tienen los otros sobre mí o que creo que las demás personas tienen sobre mí. Estas distorsiones cognitivas causan emociones y conductas disfuncionales caracterizadas por un sufrimiento innecesario o desproporcionado, porque como voy a interpretar de alguna forma errónea esta información, entonces por consecuente me va a hacer experimentar ciertas emociones que no me van a agradar, que van a ser desagradables, que tal vez pueden ir encaminados con la realidad, pero entonces también puede ser desproporcionado, ¿no? Es demasiado la ansiedad porque estoy catastrofizando, ¿no? Porque ya me estoy adelantando a lo peor que puede suceder. Comportamientos autosaboteadores, como mencionaba en muchas de estas distorsiones, pues me es más fácil crearme esta realidad que hacerme responsable de lo que tengo que hacer, ¿no? De entrar en el proceso, de aceptar que tengo una enfermedad y hacerme cargo de ella, ¿no? Y entonces yo solita con estos pensamientos, con esta distorsión cognitiva, voy a hacer una serie de conductas, de comportamientos que me van a llevar al autosabotaje, de no responsabilizarme, de responsabilizar a los otros, de culpar siempre a mi familia, a los terapeutas, a los compañeros, para yo no hacerme responsable, ¿no? Y eso me lleva a autosabotearme. Una dificultad o incapacidad para realizar conductas necesarias para un objetivo, ¿no? No salgo de la misma, me quedo en esta distorsión y, va muy de la mano, ¿no? No tengo una dificultad para realmente responsabilizarme de los objetivos a lo mejor más pequeños que necesito para alcanzar una meta, ¿no? Y entonces vemos mucho que comparten verbalmente que quieren recuperarse, ¿no? Que realmente quieren llegar a una vida en sobriedad, pero en acciones, en actitudes, en comportamiento, seguimos viendo las mismas actitudes, ¿no? Y se ha dicho en otras conferencias, ¿no? Es una locura pensar que puedo obtener un resultado diferente si hago exactamente lo mismo. Y una asociación a demandas absolutistas y otras distorsiones. Una distorsión, por ende, pues me puede llevar a otro tipo de distorsión de otro tipo o aún más grande. Y bueno, para estas distorsiones me gustaría hablar brevemente de este modelo que se usa en psicoterapia, es el modelo ABC, y esta es una teoría planteada por el psicoterapeuta Albert Ellis, quien trata de explicar por qué las personas, pese a vivir un mismo evento, pueden desarrollar respuestas diferentes en función de sus propias creencias, ¿no? Como les mencionaba en un principio, a pesar de que dos personas vivan exactamente lo mismo, la interpretación que le den, pues va a ser diferente. Y por ende, la experiencia, el recuerdo que puedan llegar a tener de esa situación va a ser bien diferente. Una persona lo puede vivir como algo gratificante y otra persona lo puede vivir como algo que no es para nada gratificante, ¿no? Estas creencias son un pilar fundamental a la hora de comprender cómo la persona ve el mundo y cómo decide hacerle frente a las demandas de la vida cotidiana. Justo me estaba acordando, hace poquito compartía uno de los pacientes que para él ha sido muy difícil renunciar a todo lo que se tiene que cuando están en un proceso de recuperación, porque a él le agradaba mucho la imagen que él daba en la adicción activa, ¿no? Decía, me gustaba esta imagen que tenía yo de una persona que como malandra, como que me tuvieran miedo, yo de alguna forma no quería verme, y él lo decía, ¿no? Como
un pendejo, como una persona que, pues, que no sabe, ¿no?, cómo defenderse, y la imagen que él tenía en consumo, pues, era una persona que para él, y la forma en la que él la interpretaba, pues, era una persona que no lo era, ¿no? Decía él: "Yo sí veía a otras personas que no consumían, yo sí los categorizaba, ¿no? Los etiquetaba de esta forma, como, pendejos, como, pues, personas que a lo mejor no saben defenderse, que no pues sí, ¿no? Como que no van, como que no son inteligentes para la vida, desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿no? Y esta es una distorsión, ¿no? Entonces, personas que viven exactamente lo mismo, tiene mucho que ver con la percepción y la interpretación que le van a dar a esto. Y bueno, los componentes de esta teoría, pues el A, el B y el C tienen que ver con el evento activador, el sistema de creencias y las consecuencias. Nosotros vamos a interpretar la información con base en lo que ya tenemos registrado, ¿no? En nuestra propia experiencia de vida, que es el sistema de creencias. Y el evento activador va a ser lo que es el estímulo que me está haciendo recordar eso, ¿no? O interpretar la información de cierta forma. Entonces, el evento activador puede ser mi compañero me saludó de una forma muy fría, a como yo estoy acostumbrado a que me saluden. Y el sistema de creencias, con base a lo que yo ya tengo registrado, con base a mis propias experiencias, con base en lo que yo he vivido, es que me está viendo o que me está saludando frío porque le caigo mal, porque me odia, porque no quiere que esté aquí, ¿no? Y las consecuencias, tanto emocionales como conductuales, a lo mejor es que yo me sienta agredido, que yo me sienta ofendido y entonces, por ende, mi respuesta va a ser reclamarle, ¿no? Y así es como trabaja esta teoría, ¿no? Siempre va a haber un evento activador, un estímulo, sea interno o sea externo, el sistema de creencias, cómo yo tengo registrado, cómo mi sistema de creencias me va a hacer que interprete esta información, este estímulo, y por ende, cómo voy a reaccionar yo, cuáles son las consecuencias tanto emocionales como conductuales de esto, ¿no? Y pues esta teoría nos invita mucho a que cuestionemos al paciente, a las personas que tenemos estas distorsiones, a que nos cuestionemos nuestras propias creencias, ¿no? Nuestros propios pensamientos. Pero es muy complicado a veces salir de estas ideas, de estos pensamientos, porque es algo que traemos de toda la vida, tiene que ver con toda nuestra experiencia y como les mencionaba, una de las razones por las que es muy difícil salir de ello es porque me es más fácil justificarme con este tipo de distorsiones y manipular todo lo que esté a mi alrededor para creerme yo mi distorsión y para hacer que las demás personas crean mi distorsión, que responsabilizarme de lo que me toca, ¿no? Y hace poquito, ¿no? También lo veíamos en una sesión en donde estábamos la mayoría de la comunidad, tanto pacientes como miembros del equipo terapéutica, como el staff, y una persona estaba muy molesta por una situación que había sucedido que a él le parecía injusta, ¿no? Eso tenía que ver con su sistema de creencias. Para él esa situación era totalmente injusta y a pesar de que diferentes compañeros de él, miembros de la comunidad, le hacían ver de diferentes formas otro punto de vista y que a lo mejor no era la injusticia que él estaba percibiendo, él no se quedó conforme, ¿no? Y no fue una persona quien lo invitó a cuestionarse su propia creencia, ¿no? Fueron varios de sus compañeros quien le decían, oye, pero ¿no crees que esto es diferente por esto o por aquello? De diferentes formas se le decía y él siguió, digamos, aferrado a su propia creencia, ¿no? Porque me es más fácil eso, pues justificarme con esta distorsión que hacerme responsable de lo que me toca. Y pues bueno, con eso terminamos la conferencia de hoy. Yo espero que esta información les haya gustado, que haya sido de su agrado, que me haya dado a entender.
Y pues no sé si tenga alguien alguna duda, por aquí estoy viendo alguno de sus comentarios. Mm, okey, todos dicen buenas noches. Okey, aquí hay una pregunta. Dice, ¿es necesario la medicación en estas conductas o solo la terapia psicológica? Em, bueno, desde mi punto de vista es necesaria la medicación, porque muchas veces, estas distorsiones ya están, digamos, más, agravadas o tienen una intensidad muchísimo más alta, que en los adictos, que en una persona normaloide, digámoslo así, y tiene que ver justo por el consumo, ¿no? Porque recordemos que el consumo de sustancias, pues, muchas veces llevan al paciente a la paranoia, llevan a que tengan, brotes o experiencias psicóticas, y que a través de eso ellos también vayan haciéndose, digamos, su propia percepción, ¿no? Entonces, a pesar de que el paciente a lo mejor ya no esté en un brote psicótico, sigue quedando con cierto tipo de paranoia, con cierto tipo de, este, delirios de persecución, tal vez, o de grandeza. Y no es que, repito, no es que la persona esté en un brote psicótico, sin embargo, para eso ayuda también el medicamento, ¿no? Para que la persona esté más tranquila, para que su regulación de emociones sea muchísimo más sencilla de gestionarla. Y es un apoyo también, ¿no? Es terapia y también el medicamento. Y aquí hay otra pregunta, dice, o sea que si no llegas a controlar tu ansiedad, puedes llegar a tener distorsiones cognitivas. Como mencionaba en un principio, todas las personas llegamos a tener distorsiones cognitivas. Sin embargo, cuando hay un tipo de trastorno de ansiedad, de depresión, en este caso que estamos hablando de las adicciones, pues las distorsiones cognitivas llegan a tener una intensidad aún más grande, ¿no? O llegan a ser aún más llegan a afectar aún más a la vida de las personas, ¿no? Entonces, con la pregunta que viene abajo, ¿y estas distorsiones se pueden tratar con medicamento? Sí, bueno, es un trabajo conjunto. El medicamento es como algo que nos va a apoyar, que nos va a ayudar a lo mejor a la gestión emocional, a que la persona esté más tranquila, que no esté tan alerta todo el tiempo y que justo ayuda a este trastorno de ansiedad también. Y la psicoterapia, pues, ayuda a que sea un proceso de cuestionar este tipo de distorsiones, ¿no? Y, pues, me parece que ya son todas. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver esta información, esta conferencia. Em, Esperamos verlos por aquí pronto, y, pues, me despido. Que tengan una excelente noche todos y todas, y nos vemos. Muchas gracias.